Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Son las 8:21 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:21 hora Venezuela. Si quieren conocer el comportamiento de la actividad comercial al cierre del año 2022 en Venezuela, quédense con nosotros porque hoy tenemos como invitada a la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Me refiero a Tiziana Polecel. Tiziana, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por el contacto. Tiziana, queremos saber, según el informe y sobre todo el seguimiento que ustedes hacen de la actividad comercial en Venezuela, ¿cómo fue el año 2022 en este sentido para nuestro país? Bueno, en términos generales muy irregular. Un primer trimestre que veíamos, aunque tímidamente, un crecimiento interesante en esos 3 primeros meses. Luego hubo una ralentización del crecimiento, en algunos casos una paralización. Luego un pequeño repunte cerca del mes de septiembre, pero ya al final de año, con bastantes problemas que tuvimos, no fue de hecho lo esperado por gran parte del comercio, que para quien el diciembre es clave a la hora de hablar de resultados. Tenemos un promedio que siempre en Venezuela los promedios son muy injustos, pero en todo caso tenemos un promedio, de acuerdo a un panel empresarial que tenemos en Consecomercio, de un 15% menos en términos de unidades en relación a las ventas del año 2021. Entonces eso quiere decir que fue un mes de diciembre quizás no de acuerdo a lo esperado. Las razones son muchas. Entre ellas, por supuesto, siempre ocupan entre los primeros lugares la falta de crédito al consumo fue determinante. Luego tuvimos un fin de año nuevamente con problemas de combustible que de alguna manera afectaron el desenvolvimiento del comercio. Y por supuesto, no menos importante, el tema cambiario, que como bien recordamos, ya finalizando el año, hubo un comportamiento bastante importante de subida en cuanto al tipo de cambio. Todos estos elementos incidieron para que el mes de diciembre quizás no fuera lo esperado y de hecho fuera en términos generales menor al diciembre del año anterior. ¿Cómo esta Eso a grandes disminución, rasgos sí, Tiziana, cerca cómo del esta disminución del 15%. 15% ha afectado al sector en el arranque de este año 2023? Bueno, obviamente que afecta. Vemos lentitud estas primeras semanas del año. El comercio nos reporta bastante lentitud en las ventas, pero por supuesto no es un mes, digamos, que pudiéramos tomar como referencia, porque las 2 primeras semanas tienden a ser lentas todos los años, ¿no? Entonces, va a ser importante ver el comportamiento a partir de ahora, pero por supuesto, viendo que el cierre no fue lo esperado, estamos realmente, gran parte del comercio está midiendo estrategias, está preparándose incluso para tomar algún tipo de decisiones, bien sea de descuentos, bien sea de promociones, siempre que lo permita, por supuesto, cada una de las actividades. Sí, no es un secreto que muchos empresarios se preparan para final de año para poder recuperar lo que no hicieron el resto del año. ¿Cuál es la situación actual? Me hablabas de que no se habían dado los créditos que esperaban. ¿Qué está afectando en estos créditos? Y además, ¿qué tan complicado es con el tema de la inflación poder hacer la reposición de lo que se tiene disponible en stock? Sí, bueno, el tema cambiario afecta mucho al comercio, porque generalmente el comercio no puede ir a la par de ese cambio, no puede ir a la, el comerciante no puede ajustar los precios en la misma proporción en la que le va subiendo el tipo de cambio, porque hay un tema de mercado, hay un tema y por supuesto eso implica una merma, no siempre puedes trasladarle al precio final del producto ese brinco que tuvo el valor del dólar en el último mes del año. Entonces, por supuesto, en algunos casos se generan incluso pérdidas, porque hay comerciantes que, repito, no pueden ajustar porque no tienen el mercado suficiente. Eso lo vemos mucho fuera de Caracas. Como bien sabemos y siempre insistimos en este punto, Venezuela es Caracas, generalmente se mide al país de acuerdo a lo que sucede
ni siquiera Caracas, sino en una urbanización de Caracas, y esto, por supuesto, no es ni justo ni refleja la realidad. Lo que viven las regiones es muy fuerte, pero hay muchos factores que están incidiendo en esa, digamos, en esa contracción que aún se observa en el comercio, y no mencioné algunos elementos, pero hay uno que es particularmente importante en este momento, que es la voracidad fiscal. Tenemos una carga impositiva muy fuerte, inclusive estamos enfrentando pagar servicios públicos que tenían años sin ser facturados y ahora son facturados retroactivamente a tarifas actuales. Eso le genera, por supuesto, al comercio pequeño y mediano grandes problemas de flujo de caja, y que al no tener crédito, por supuesto, esto se potencia. En cuanto a la primera parte de la pregunta, el tema del crédito afecta a los inventarios. Entonces ya estamos viendo ciertas fallas en casos de repuestos, en casos bien sea de repuestos tanto de electrodomésticos como de vehículos, etcétera, porque los inventarios se resienten cuando no hay crédito. El crédito es indispensable para poder reponer esos inventarios. Entonces, también en algunos casos las bajas en las ventas es porque no tenían inventario suficiente, producto justamente de esas faltas de crédito. Entonces, hay factores que están incidiendo y que, bueno, cada quien está viendo de qué manera, y como bien decía el presidente de Fedecámara en sus declaraciones, nuestro gran reto es mantenernos abiertos, ¿no? Mantener ese espíritu que, por supuesto, siempre nos empuja a buscar esas oportunidades. Por eso tenemos expectativas tanto en el tema Colombia como en el tema de la apertura de las islas Aruba, Bonaire, Curazao, mejor conocidas como Islas ABC, porque potenciarían de alguna manera ese comercio hacia otros países, porque cuando el mercado local se contrae, pues tú buscas otras opciones hacia afuera. Entonces estamos viendo esas oportunidades, estamos haciendo presión para que se aceleren los procesos necesarios para que ese comercio con otros países se reactive de la manera más rápida posible. Sí, hay imágenes que se prestan a varias interpretaciones. Por ejemplo, a veces vemos los centros comerciales repletos de gente, pero hay otras realidades que indican que no todo el mundo consume, que la gente de pronto va a comer o va a disfrutar de un helado en familia. A los venezolanos siempre nos ha gustado apartar dinerito para comprar una ropita o para arreglarnos el cabello. ¿Qué ha cambiado en el consumidor? Bueno, sin duda alguna, las cantidades, ¿no? Las cantidades, la frecuencia ha cambiado, y en algunos casos el rango de precio de lo que se adquiere, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, si la gente todavía quiere mantener esa tradición del estreno, etcétera, lo que ha ocurrido es que bajan considerablemente el rango de precios que se destinaba para ese objetivo, ¿no? En el caso, quizás una de las cosas que, digamos, se ha resentido más es el turismo interno, por ejemplo, ¿no? Ahí ha cambiado la duración de una vacación, ha cambiado incluso el rango de precios que se gastaba en este tipo de actividades. Insisto, por eso es tan importante la reactivación del comercio con otros países, porque de alguna forma eso ayuda a todo lo que es el servicio, por ejemplo, que atiende al turismo, que pueda de alguna manera reactivarse. Pero sí, la conducta del consumidor ha cambiado, no solo en Venezuela, en el mundo también. También es importante que tengamos claro que la tendencia en el mundo es a que el centro comercial justamente cambia un poco su característica. La gente va a ver, pasear, como bien lo indica, pero también hay un cambio de alguna forma en la forma de adquirir los productos. La gente va al centro comercial a verlos, pero muchas veces concreta la compra a través de medios electrónicos. Entonces, por eso el crecimiento del comercio electrónico, pero no anula, por supuesto, lo que es el centro comercial. El centro comercial tiene que, o la tienda,
en general, no solamente las del centro comercial, las tiendas en general tienden a cambiar un poco su objetivo. Es un objetivo más de vitrina, más de probar, pero muchas veces el consumidor, y esto es una tendencia mundial, el consumidor termina concretando las ventas a través de medios electrónicos, incluso en el mismo establecimiento, pero electrónicamente, ¿no? Entonces, todos esos cambios el comercio tiene que irse adaptando, tiene que cambiar las tiendas, cambiar la configuración de sus tiendas, porque ahora son más tiendas espectáculos, son más tiendas vitrina, como se denomina. Entonces, hacia eso apuntamos, hacia eso cambiamos, y por eso muchas tiendas en Venezuela han fortalecido lo que es el comercio electrónico, sus compras en línea, etcétera, pero sin abandonar las tiendas físicas, porque la tienda física sigue siendo importante. Tan importante es que establecimientos, por ejemplo, como Amazon, están haciendo tiendas físicas. Entonces, vemos que la combinación ideal es justamente una tienda física, demostrar y luego complementar con todas las herramientas electrónicas para que la venta se concrete. Tiziana, qué interesante eso que estás comentando, porque es importante saber qué se vende en Venezuela, qué tiene salida. No basta con tener dinero, sino también saber en qué invertir. ¿Cuál es la realidad a la que se enfrentan los emprendedores en Venezuela? El comercio tiene que brindarle al consumidor diferentes alternativas de precio. Frente a una necesidad, probablemente las tiendas tienen ahora que presentar más opciones, la opción más costosa, la opción que brinda más beneficios, con una opción intermedia y una opción baja, ¿no? Tienes que jugar un poco con eso, porque definitivamente el consumo en Venezuela en ese sentido ha cambiado. Por eso mencionaba que la tendencia en algunos sectores, por supuesto, es a tratar de seguir comprando, pero bajando un poco el rango de precio, bajando la frecuencia y incluso a veces bajando las cantidades, ¿no? Vemos un consumidor que ha tenido que modificar un poco su patrón de consumo para adaptarlo a una realidad dura con la que, por supuesto, tenemos todos que trabajar para superar, porque lo que estamos viviendo en Venezuela ni es ideal ni es normal. Nosotros apostamos a un mayor valor de un salario, a que ese salario no se pulverice dentro del bolsillo del consumidor, a que ese consumidor además tenga acceso al crédito, porque bien decimos, en cualquier país del mundo, cuando a usted se le daña un electrodoméstico en su casa, usted generalmente lo puede reponer usando una tarjeta de crédito. Y eso en Venezuela en este momento es prácticamente imposible, salvo una minoría que dispone de un cierto margen de crédito en su tarjeta de crédito. Entonces, tenemos que ir apostando hacia eso. El crédito dinamiza el comercio, dinamiza el consumo. Tenemos que apostar a una mayor productividad, tenemos que apostar a que tengamos salarios más dignos y que además, lo más importante, porque no solo es un tema de sueldos, salarios, no, es un tema de que eso que estamos percibiendo no se pulverice dentro del bolsillo minuto a minuto, que es lo que está pasando producto de la inflación. Entonces, es un conjunto de elementos que tenemos que realmente combatir para que podamos ir hacia un consumo mucho mayor, hacia un consumo siempre responsable, pero que logre dinamizar la economía. Gracias, Tiziana, por acompañarnos el día de hoy y por compartir con la audiencia esta información tan importante sobre la actividad comercial en nuestro país y los desafíos que afrontarán seguramente para este año 2023, siempre con el apoyo de Consecomercio. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Era Tiziana Polecel, ella es presidenta de Consecomercio, hablando el día de hoy de este informe que hace una comparación de la actividad comercial en nuestro país en comparación con el año 2021 y los desafíos para este año 2023. Hacemos una breve pausa. Hoy es miércoles de inmigración y ya dentro de poco estará con nosotros el doctor Guillermo Nolivos respondiendo a todas sus preguntas. Hacemos una breve pausa. Los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.